Muy buenas, estamos aquí como todas las semanas para ofrecerles unos comentarios sobre los textos y artículos de Cábala Luriana. Entre los compañeros nos encontramos Frank Panicelo, Guillermo de Pimentel, Luis Delgado y aquí el presente Amable Grau. Estos comentarios, intenciones, los hacemos para las personas que en su día decidieron seguir al rabino Michael Ben Pesach por Nar y a otros que se quieran sumar, porque la Cábala es una enseñanza completamente individual. Una persona puede estudiar Cábala individualmente, no le hace falta ningún grupo, ni hace falta ir a ninguna iglesia, ni a ninguna sinagoga, ni a ningún grupo de cualquier clase que haya en el mundo. La Cábala es una enseñanza para que una persona se pueda corregir él mismo, individualmente, en su propia persona, sin necesidad de acudir a nadie ni a nada, nada más que la necesidad de seguir las enseñanzas del reino de los cielos. Estas enseñanzas están dirigidas para personas que en su día decidieron surcar este camino en su propia vida. En este mundo hay de todo, siempre es grupal. Todo lo que hay en el mundo es grupal y todo lo que se hace debe de hacerse en grupo. Pero en Cábala Luriana es todo lo contrario. En Cábala Luriana solamente haces falta tú y las leyes del reino de los cielos o las leyes del universo, para así estar en igualdad de forma con esas leyes, y así poder ofrecerte en cuerpo y alma a esas leyes. Deseo que esta semana puedan tener una semana fructífera espiritualmente hablando y que estos comentarios les sirvan como un apoyo y fuerza para su propio progreso. Ánimo en todo y mucha fuerza. La Cábala hay que tener mucha fuerza y mucho ánimo porque es muy difícil y muy dura. Es como un yugo, se suele decir. Pero si una persona así lo desea y su deseo, Kli, lo hace muy grande y espacioso, pues la persona poco a poco irá progresando y teniendo lo que él desea, que es una unidad con el Creador. Ánimo y fuerza en su progreso espiritual. Shalom, amigos del grupo y todos los seguidores de este canal. Es un placer dar un comentario de esta semana porque es la base de toda la Kabbalah luriana. Es muy importante. Y nuestro rabino Miguel en este texto explica la ley que rige el mundo. El texto gira alrededor de una idea unificadora y el texto dice así: nada existe en lo general que no existe en lo particular. O sea, el universo espiritual está dentro del alma humana y los 5 mundos, los Parsufim, y todo, Or Yashar, Or Joser, el pecado de Adán, el Gamar Tikkun, todo ocurre dentro de la conciencia espiritual de una persona. Así, sabiendo esto, nuestro trabajo no es escapar del mundo, sino transformar el deseo mediante equivalencia de forma con el Creador. Porque todo lo particular, dice el libro, contiene lo general. Una sola corrección verdadera en el corazón humano repercute en todos los mundos, desde Adán Kadmon hasta Asiá. Es muy importante porque cuando alineamos el alma al árbol de la vida, podemos entender este misterio como los Parsufim, los mundos de los 5 mundos. Por ejemplo, Keter es la raíz, llamada Shoresh. Las 4 etapas existen en cada uno. Y uno no existe, no existe nada en el mundo que no exista en los otros mundos.
en cada mundo, en aspectos generales y particulares. Están todos interconectados entre sí y por lo tanto vemos que no hay nada en general que no exista en lo particular y también viceversa. Esto es la base de la Kabbalah del Eshaim y el pensamiento de Isaac Luria, donde el ser es entendido como un microcosmos del universo entero. Y este principio es uno de los principios más importantes de esta sabiduría, porque este principio dice que todo lo que existe en el alma también existe en los 4 parsufim. Vamos a ver, Yod, Hei, Vav, Hei, Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiah. Y por encima de eso está el Ak, o sea, Adam Kadmon. Este principio expresa la correspondencia absoluta entre el Adam individual y el Adam universal. Yo diría todo lo que ocurre en los mundos superiores simultáneamente ocurre también dentro del alma, porque el hombre es una criatura que no está separada del cosmos espiritual. El hombre es una miniatura, diríamos, completa de esos mundos de Ak y Abiyah. El hombre es como una réplica miniatura del universo espiritual. Su chispa divina es parte de lo general. El Keter del hombre proviene del árbol de Adán Kadmon. Su Jogma proviene de Atzilut, su Binah de Briah, sus Lebushin o ropajes de Yetzirah, y su Malhut proviene de Asiah. Entonces, en las enseñanzas del Ari, de buena memoria, aparece una doctrina llamada Hitlapshut. Hitlapshut es vestimenta. Recordemos este término porque hay términos muy parecidos y cada uno es diferente, pero en este caso, Hitlapshut es la vestimenta en los mundos, que no están separados. Es como están interlazados, como en ese dibujito que vemos de la física Piscis, que un mundo entra dentro de otro. Bueno, pues así es, uno dentro de otro. El alma humana contiene todos sus niveles simultáneamente. Mi explicación aquí no es fácil, pero no busquemos, por ejemplo, esto afuera, no lo busquemos en lo externo, porque no lo hallaremos. Hay que buscarlo en la revelación de la estructura de los mundos dentro del propio deseo, porque no hay que negar tampoco el valor de templos, rituales, pero hay que buscar corrección verdadera. La corrección ocurre en el interior del parsuf humano, o sea, con honestidad genuina, porque si no, no hay nada. Si no, solo son palabras y esto no llega a ningún lugar. Esto me recuerda a las palabras del Zohar, que dice, el hombre contiene todos los mundos. En muchas tradiciones se habla de este secreto y se repite una y otra vez, como es arriba, es abajo y tal. Pero aquí, en los escritos del Ari, difundidos por Jaime Vital, de buena memoria, aparece formulada desde los parsufim, es decir, que son las 4 fases en toda la realidad. Pues todo contiene las 4 fases del deseo. Y la shoresh, la raíz, aparece en su estructura y está representada como la Aleph, o sea, con dirección a la Bet, y pasa a la Gimel y entra por su puerta Dalet, siempre de derecha a izquierda. Estas son las 4 etapas de expansión de luz llamada Or Yashar, que como todos los que estamos siguiendo los libros del Rab, ya aprendimos la luz directa, desde la raíz hasta Malhut. Y recordemos que, diríamos, estamos visualizando el árbol como
a la inversión, como invertido, como si este mundo fuese un reflejo del original. Por eso nada es perfecto aquí. Estamos aquí para hacerlo perfecto. Por eso la afirmación nada existe en las 4 etapas y significa que toda la percepción, toda criatura y todo deseo está construido según este modelo de expansión del Ein Sof. En mi opinión, la percepción, o sea, esto es la percepción, o sea, incluso el pensamiento más pequeño sigue este plano. Y la interdependencia, esta interdependencia de todos los mundos ocurre, como diríamos, en un movimiento pequeño aquí abajo, pero que produce resonancia arriba, en todos los mundos. En sus palabras, todas nuestras correcciones serán como afirmaciones que se elevarán. Como dijo nuestro Mesías, Yeshua, todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo, en la salud. Es muy importante porque este principio es llamado, hay que recordar este término también en hebreo, el término de Itaruta de Letata, creo que es así, pero bueno, es importante aprender este término porque significa el despertar desde abajo, porque este misterio es la interconexión total de los parsufim. Y cuando, por ejemplo, un órgano sufre, el cuerpo entero está sufriendo, todo el cuerpo lo siente. Y esta analogía también la vemos como una pequeña corrección en el alma individual que afecta al sistema completo de la Adán Harishon. En verdad, parece que estamos trabajando para esas correcciones. Y precisamente aquí vemos un misterio de la responsabilidad espiritual colectiva. Parece que todas las almas están conectadas y ningún pensamiento es privado. Privado en sentido absoluto, porque cada alma está injertada en la estructura general de Adán. Eso es muy importante porque el trabajo ocurre en el pensamiento. Específicamente en el pensamiento, porque mucha gente hoy en día ignora de dónde vienen los pensamientos y la persona. O sea, el libro dice, donde los pensamientos están, ahí está la persona. Más o menos, el Rosh es la cabeza y el Guf es el cuerpo del Parsuf. Pero mientras el deseo permanece en Rosh, estamos en libertad. Aún está en estado potencial. Esto quiere decir que, o sea, todavía existe libertad en nosotros, pero ya cuando el deseo desciende al Guf, se mueve a una acción consumada, al cuerpo físico de los deseos. Los pensamientos y las acciones son como ramas de estructuras espirituales superiores. Por lo tanto, la corrección de las expresiones inferiores del deseo puede actuar como un vínculo para la corrección de los niveles del alma de todos los mundos. Y eso es muy importante porque si sabemos esto, sin embargo, también hay que entender esto de manera cabalística y no moralista. Porque en la Kabbalah los ojos, la lengua, la sexualidad, incluso la mente, no se consideran órganos de pecado en sí mismos, sino órganos, son como canales de flujo de luz y deseo. Y la cuestión siempre es esta. Y ¿funciona para redención egoísta o para equivalencia con la luz? Porque si la respuesta es que las 4 Yesodot son como puertas del Parsuf, podríamos organizar esta intuición en relación cabalística como mundo y función.
O sea, la mente y los pensamientos son del Mohin, provienen del Mohin, del Rosh, del Parsuf de Keter, Hokmah y Binah. Estos son la percepción de la luz. Entonces, la lengua es la palabra que está procesada por medio del Da'at y transmitida por Yesod. Es considerada una transmisión de Shefar. Y la sexualidad se canaliza en la unión en Yesod y Malhut. Entonces, como dice el texto, donde están los pensamientos de la persona, ahí está ella. O sea, que el tikkun comienza en el rosh, en la cabeza. Antes de que el deseo descienda al guf, hay una palabra llamada nashavá, que es la primera corrección, se refiere a la primera corrección, y es el pensamiento, donde hay que corregir el pensamiento. El Rab dice que los pensamientos llegan del Creador, incluso los más oscuros, pero la liberación está en el Or Joser. Es decir, el problema no es que aparezca un pensamiento, sino identificarse con él y vestirlo de percepción egoísta. Quizás el tikkun consiste, diría yo, en observar con sinceridad o discriminar cada pensamiento de todos los que pasan por la cabeza a diario, y esos pensamientos hay que elevarlos por medio de filtros altruistas, con el trabajo del masaj. Ahí la mente se convierte en lugar donde el deseo aún está en potencial, digamos. Pero eso es más importante porque antes de que llegue a la acción externa, diríamos. Entonces, la corrección de los ojos, por ejemplo, la corrección de los ojos, porque el texto es muy específico, los ojos están ligados a la Jokmah. Y esto tiene mucha importancia porque, o sea, la Jokmah, ¿cómo explicaría? La Jokmah es donde se absorbe. Es como una expansión por medio de la captación de la luz. Entonces, la mirada puede funcionar de dos maneras: los ojos caídos o la visión que captura para poseer. Entonces, o sea, para poseer y no para, ¿cómo diría? Cuando los ojos están corregidos, la visión contempla sin apropiación. Ahí está todo. O sea, ver sin devorar. Esto transforma la percepción en Or Joser, y por eso muchas tradiciones hablan de guardar los ojos. Y es que hay que mantener una mirada pura. Ojo bueno. Aim Tová, en hebreo. Eso es muy importante. En la corrección del hebreo, o sea, en la corrección de la Shon Hará en hebreo, que también son las malas lenguas. La lengua en la Kabbalah tiene un poder enorme, porque la palabra crea mundos. El texto habla continuamente de la conexión entre interior y exterior, en transmisión para construcción del Partzuf. La palabra, pues, es una exteriorización del flujo eterno. En el Zohar, la Shon Hará se considera muy grave, porque rompe conexiones entre almas, amistades, familias. La lengua corresponde mucho al Yesod, porque el Yesod transmite conciencia, ya que ambas son formas de, como diríamos, de acoplamiento. Por eso muchas escuelas comparan el pacto de la lengua y el pacto sexual. Y sobre la sexualidad el texto es bastante explícito. Es decir, que después del pacto de Adán y Javá,
La atracción se volvió dependencia. Ya no existía esa resonancia, esta integración entre los dos. O sea, la sexualidad caída, y eso es el problema, es la recepción para sí mismo. Pero cuando se corrige, es la unión entre Zeir Anpin y Nukba, que también habría que mencionar que en la Kabbalah no se enseña la expresión, de represión de esas energías, porque no son malas ni buenas, es donde las usamos y cómo las colocamos. Y la represión es cuando uno puede callar, por ejemplo, externamente, evitar mirar ciertas cosas y distinguir sexualidad, pero restringiéndose así, aún permanece egoísticamente dentro. O sea que no ha cambiado nada. Hay que buscar en lo interior, no en lo exterior. Bueno, no quiero hacer esto muy largo, pero porque es interesantísimo, es la base de toda la Kabbalah, el tema de hoy. Gracias por escucharme y que tengan un buen fin de semana y una buena semana entrante. Amén, amén. Aquí estamos, ¿verdad? Una vez más, dando, ¿verdad?, comentario acerca de estos versos para este fin de semana, ¿verdad?, para esta semana. Y más que nada, ¿verdad?, pues agradecemos a nuestro creador, Yeshua HaMashiach. Agradecemos a los compañeros, ¿verdad?, maestro, nuestro Rab Michael, ¿verdad?, que nos ayuda, nos permite, ¿verdad?, para participar, ¿verdad?, aquí en estos sabios. Bueno, el tema aquí, ¿verdad?, que corresponde aquí en estos textos, ¿verdad?, es acerca de que, ¿verdad?, existe un general y un particular, ¿verdad? Así el Creador lo estableció, lo general, lo particular. Entonces, nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que ha establecido el Creador, ¿verdad?, el sistema que él, su gran sabiduría, decidió establecerlo de esta manera, en lo general y en lo particular, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, está en cada alma, ¿verdad?, en cada persona existe, ¿verdad?, esto que el Creador, ¿verdad?, creó desde un principio. Entonces, cada alma, ¿verdad?, cada persona es como un pequeño mundo donde se encuentra, ¿verdad?, todo lo que el Creador ha establecido acerca de los mundos, ¿verdad?, de la forma de manifestarse en la orba, lo espiritual, ¿verdad?, en este caso de 4 etapas, y que hablamos de 5 mundos, 4 etapas, ¿verdad?, y así sucesivamente todos los fenómenos que nos habla la Kabbalah Luriana, ¿verdad?, que está en lo general, está en lo particular. Entonces, y todo esto, ¿verdad?, está en cada persona. Entonces, yo pues mi comentario acerca, ¿verdad?, de estos versos, pues es de que pues es una gran bendición, ¿verdad?, es una gran ayuda también, ¿verdad?, de que el Creador haga establecido de esta forma, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, que tenemos por delante, ¿verdad? Nosotros tenemos un trabajo inhumano, tenemos un trabajo, unas correcciones, ¿verdad?, que en cierta forma, ¿verdad?, es un trabajo difícil, ¿verdad? Nuestro objetivo aquí, pues, es nuestro Gamar Tikkun, ¿verdad? Nuestro trabajo, completar nuestro trabajo, ¿verdad?, que nos corresponde, ¿verdad? Y aquí, día con día, ¿verdad?, noche con noche, ¿verdad?, estamos luchando, tenemos la intención,
¿verdad?, de llegar a esos niveles, ¿verdad?, a esas correcciones grandes, ¿verdad?, como es el gramático. Entonces, es un trabajo intenso, es un trabajo difícil, ¿verdad?, es un trabajo que, ¿verdad?, se requiere, ¿verdad?, esfuerzo, ¿verdad?, y entre muchas cosas. Y yo lo que puedo ver como aquí en estos versos, ¿verdad?, pues que es una bendición, ¿verdad?, podemos ver la salvación de nuestro Adón, porque aquí pues también, ¿verdad?, todo esto está en una persona, ¿verdad? Entonces esto es una ayuda muy grande, ¿verdad?, que el Creador también, ¿verdad?, nos ofrece, ¿verdad? Es algo, también es una salvación, es un rescate, es nuestro, podemos sentir, podemos experimentar a Yeshua, ¿verdad?, nuestro Salvador, que aquí en estos versos, ¿verdad?, nos permite ver que todo esto está en nosotros mismos. Y bueno, pues de ese modo, en cierta forma, ¿verdad?, se nos facilita el trabajo, el gran trabajo que está por delante de nosotros, porque, ¿verdad?, no tenemos que viajar a otro lado o salir a otro lado o molestar a otras personas o tener problemas con las leyes o cosas así, ¿verdad? Si uno tiene familia, pues hay algunos problemitas que surgen, pero, ¿verdad?, es una gran salvación, es una gran bendición que el trabajo que estamos realizando, ¿verdad?, está dentro de nosotros, ¿verdad? Tanto lo general como lo particular, lo interno, todo está en nosotros, y entonces nosotros podemos tener, ¿verdad?, hasta en el mismo trabajo secular, agarrar unos cuantos minutos y conectarnos con nuestro interior y hacer un poco de correcciones, un poco de trabajo, un poco de mismo, ¿verdad?, de mandamientos. Y entonces, voy a hacer el comentario, ¿verdad?, que yo quería comentar, pues de que, ¿verdad?, bendito sea Él, ¿verdad?, bendito sea el Creador que ha establecido todo esto, ¿verdad?, entonces al alcance también de nosotros, que está en nosotros. Entonces, una persona puede que viva en una selva, en un cerro, una jungla por allá, en lugares muy remotos, muy apartados, ¿verdad? Hay personas que pues que viven en una ciudad o en un pueblo o cosas así, pero aunque una persona viviera, por decirlo así, en una casa de zacate, de hojas de palma o algo así, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, que lo importante y qué bendición, ¿verdad?, ver estos versos, que todo está, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y, ¿verdad?, y aunque una persona, por decirlo así, no tuviera el alcance, ¿verdad?, vamos a decir, de internet o de un maestro o alguien que lo ayudara, pues con un poquito de ayuda que simplemente tuviera, ¿verdad?, aunque estuviera en un lugar muy remoto, él podía, ¿verdad?, hacer también este trabajo, ¿verdad?, allí en su pequeña habitación, en su pequeña casa, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad?, a otras personas, pues el creador, ¿verdad?, pues no lo quiera, pero si alguna persona, ¿verdad?, pues también tuviese, como por ejemplo, que tuviera alguna dificultad, ¿verdad?, alguna incapacidad, ¿verdad?, por decirlo así, qué sé yo, alguna pierna, alguna mano mal, quizás inválido o cosas así, o una enfermedad que tuviese en el hospital, digo, el creador no lo quiera, ¿verdad?, o también que tuviera en la prisión, por decirlo así, algo más o menos así. Bueno, en cierta forma, pues, también desde allí, ¿verdad?, esa persona también podía,
¿verdad? Estar haciendo su trabajo, y quizás alguna persona también que tuviera algunos problemillas así mentales o algo así, ¿verdad? Con que la persona pudiera leer, ¿verdad? Y escuchar los audios, y aunque fueran cositas muy pequeñas, la persona, ¿verdad? Puede, ¿verdad? Realizar también su trabajo. ¿Por qué? Porque como aquí nos dicen, ¿verdad? En estos textos, de que todo, ¿verdad? Está, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, de cada persona. Entonces, unas personas, ¿verdad? Son más inteligentes, unas personas tienen más capacidades, son más, tienen, rápidamente captan las cosas más rápidos que otros, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Que vivimos en una ciudad o en un pueblo o cosas así, pero de todos modos, ¿verdad? Con que ya podamos leer o escuchar así los sabios, con un poco de ayuda, ¿verdad? Cada persona podemos realizar este trabajo. ¿Verdad? Entonces yo veo aquí en estos textos que bendito sea el Creador, que es una gran bendición, ¿verdad? Lo que nos habla aquí, porque aunque, como digo, es un trabajo muy intenso, muy personal, de sufrimiento, de perseverancia y todo eso, pero, pero aquí es una salvación, es un rescate muy grande lo que tenemos en estos versos, porque, ¿verdad? En donde vivamos, ¿verdad? Conforme la capacidad que tengamos, ¿verdad? Que sea poco menos, de todos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de realizar este trabajo. Entonces, vemos allí, ¿verdad? En la escritura común que tenemos, cuando Yeshua estaba hablando, ¿verdad? Con una samaritana, y bueno, pues, la samaritana, pues, le decía, ¿no? Pues ustedes los judíos, pues dicen que tenemos que ir a Jerusalén a hacer la adoración allí para hacer, ¿verdad? Los mismos, los mandamientos y todo eso allí. Pero Yeshua le respondió, ¿verdad? En aquellos tiempos, que pues ya hace tiempo de eso, en aquellos tiempos Yeshua le dijo a la samaritana que vendrían tiempos, se acercaba el tiempo, donde, ¿verdad? Ni en este monte, ni en aquel monte, ¿verdad? Se iba a servir al Creador, sino que donde quiera, ¿verdad? Que estuviese la persona, iba a poder, ¿verdad? Realizar su trabajo, servir al Creador, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Que ya pues en estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, estas palabras que dijo Yeshua, pues, ¿verdad? En aquellos tiempos pues muy pocas personas captaron eso, y a través de las generaciones muy pocas personas han captado, ¿verdad? Lo que dice la Escritura, y ya pues en estos tiempos vemos que ya más personas ya están captando, ¿verdad? Todas, ya está más abierto toda esta sabiduría, ¿verdad? Y como nos dice aquí en estos textos, no necesitamos, ¿verdad? De ir para allá, de ir para acá, ¿verdad? Sino que cada persona, ¿verdad? Puede realizarlo, ¿verdad? Si tiene un poco de sabiduría, un poco más, un poco menos, no importa. Poco a poco la persona, podemos ir realizando, ver el trabajo. ¿Por qué? Como dicen estos textos, lo particular y lo general, todo está dentro de cada persona, de cada alma, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Entonces, para las personas que pasamos por alguna religión, por grupos religiosos o cosas así, ¿verdad? Para esas personas que pasamos por esos momentos, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros, ¿verdad? Tuvimos en esos grupos espirituales, supuestamente, ¿verdad? Pues allí nos decían los maestros, los grandes maestros, aquellas personas que nos guiaban en esos grupos espirituales, nos guiaban y
y nos decían, ¿verdad?, de que era imposible de que una persona solitaria, de que un llanero solitario, de que una persona remota pudiese hacer un trabajo espiritual. Ellos nos explicaban, ¿verdad?, y con las escrituras nos explicaban y nos enseñaban, ¿verdad?, de que era imposible de que una sola persona pudiera servir al Creador, así a solas y cosas así, ¿verdad? Entonces ellos nos decían, ¿verdad?, de que era muy necesario, era muy importante, ¿verdad?, estos líderes religiosos, ¿verdad?, para personas que pasamos por grupos llamados espirituales, ¿verdad? Esto así nos enseñaban, ¿verdad?, de que era muy importante y muy necesario permanecer en un grupo. ¿Por qué? Porque un grupo, ¿verdad?, formábamos los miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Yeshua. Entonces se requería que tuvieran varias personas, porque entre todos formábamos el cuerpo de Yeshua aquí en la tierra, y de esa manera era la única manera, según, ¿verdad?, se nos enseñaba de ese modo, de que se podía realizar lo espiritual aquí en la tierra. Entonces solamente Yeshua, ¿verdad?, se podía manifestar a través de un grupo, porque un grupo formaba todos los miembros del cuerpo de Mashiach, ¿verdad?, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Y entonces ese tipo de enseñanza, ¿verdad?, se nos arraigaban mucho, ¿verdad?, porque eso era lo que se enseñaba muy arraigado, ¿verdad? Entonces era muy necesario, ¿verdad?, permanecer en un grupo. Ahora, pues yo con el tiempo, pues a mí se me hacía muy difícil en un grupo servir al Creador, porque, ¿verdad?, en los grupos, pues lamentablemente, ¿verdad?, pues había mucho robo, mucho adulterio, mucha fornicación, personas que ya no, de repente ya no las volvíamos a ver. Entonces yo decía, entonces somos miembros del cuerpo de Mashiach. Entonces si hay todo este tipo de situaciones malas, entonces ¿cómo vamos a hacer, ¿verdad?, el trabajo espiritual? Entonces quiere decir que si aquellas personas están fallando, entonces yo también automáticamente estoy fallando, y el cuerpo de Mashiach pues no puede avanzar, y entonces no se puede hacer lo espiritual, porque aquella persona falló, y luego aquella otra persona falló, aquella persona ya no supimos de él. Y entonces yo decía, entonces, ¿verdad?, yo tenía muchas preguntas que nadie me podía contestar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo espiritual en un grupo si hay muchos errores, ¿verdad? Entonces yo era mi pregunta. Entonces, quiere decir que yo dependo de las demás personas para hacer el trabajo espiritual. Pues entonces aquí se me hace muy complicado a mí hacer el trabajo espiritual, porque yo también necesito de las otras personas, porque también son miembros del cuerpo de Mashiach. Necesitamos todos los miembros para que el cuerpo de Mashiach avance, y cosas así, y preguntas y todo tipo de cosas que pues nadie nos respondía. Simplemente se nos decía que pues, ¿verdad?, era muy necesario el grupo, y que no se podía, ¿verdad?, solitariamente hacer un trabajo espiritual, ¿verdad? Pero como vemos aquí en estos versos aquí, ¿verdad?, que aquí yo digo, pues es una gran salvación. Aquí yo puedo ver a Yeshua, puedo experimentar, ¿verdad?, puedo sentir a Yeshua con su salvación, ¿verdad?, con su ayuda, ¿verdad?, para nosotros. Porque aquí, ¿verdad?, en estos versos, ¿verdad?, nos dice que no hay una cosa en lo general, no hay algo espiritual en lo general que no esté en lo particular, y no hay algo en lo particular que no esté en lo general. Entonces el trabajo, ¿verdad?, como dije al principio, se puede llevar personalmente, individualmente,
¿verdad? Y pues en este caso, digo, para personas que pasamos por grupos espirituales así, bueno, no necesitamos de un grupo espiritual, como dices aquí en estos versos, muy claramente, ¿verdad? De que es simple, sencillamente, ¿verdad? Claritamente, ¿verdad? Todo está dentro de cada persona, sea hombre o sea mujer. Tiene un poco de capacidad, tiene menos, es, ¿verdad? De un modo o de otro, pero, ¿verdad? Todos podemos hacer, ¿verdad? El trabajo espiritual, ¿verdad? Entonces, aquel ciego que decía Bartimeo, si no me equivoco, en las escrituras que tenemos comunes, que decía, hey, Yeshua, Yeshua, hijo de David, Yeshua, hijo de David. Aquella persona estaba ciega, pero no estaba sorda, ¿verdad? Entonces esa persona tenía una incapacidad de ceguera, pero entonces no podía ver a Yeshua, por decirlo así, pero sí podía oírlo, ¿verdad? Sí podía oír lo que a él le dijeron, alguien viene por aquí, es Yeshua, ¿verdad? Por decirlo así, hablando comúnmente. Entonces aquella persona tenía una incapacidad, pero pues sí que no podía ver, pero sí podía escuchar, ¿verdad? Y tenemos otras personas que no escuchaban, pero sí podían ver, ¿verdad? Vemos que otras personas estaban paralíticas, pero sí podían hablar, ¿verdad? Y así sucesivamente había personas y, ¿verdad? Digo, pues, ¿verdad? Que el Creador nos ayude y, ¿verdad? Quisiéramos que no hubiera personas con ciertas incapacidades, pero en caso de que hubiera, ¿verdad? Una persona con cierta incapacidad, pero pues si está inválido, pero sí puede hablar, y sí puede escuchar, y sí puede leer. Entonces no hay nada que le impide para hacer su trabajo, ¿verdad? Espiritual. Entonces otra persona que tiene un problema con su mano, con su pie, o cosas así, pero hay otras cosas que sí le funcionan bien, y a través de eso puede hacer también el trabajo, ¿verdad? Y igual a como otra persona, ¿verdad? Está totalmente sana, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no? Y entonces, pues esto es una gran bendición, ¿verdad? Estos textos, ¿verdad? Entonces, aquí seguimos adelante hacia nuestra meta, hacia nuestra salvación, hacia nuestro objetivo, que es nuestro gamártico, ¿verdad? Entonces, nosotros, si llegamos a purificarnos, llegamos en esta vida a nuestro gamárticum, a nuestra corrección final, entonces nosotros también, ¿verdad? Estaríamos ayudando al gamárticum general, ¿verdad? Porque como dicen aquí, ¿verdad? En estos versos, ¿verdad? Hacemos una cosa particular, hacemos un misbot particular, ¿verdad? Y todo eso también funciona también en lo general. Entonces, ¿verdad? También hubo un tiempo también donde yo decía, ¿verdad? De que, pues se dice que hay 613 misbot, y algunos otros dicen, ¿verdad?, que hay 620. Y bueno, mi pregunta pues decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer, ¿verdad?, tantos misbot, ¿verdad? Y hay más, ¿verdad? En la Torah pues hay más. ¿Cómo vamos a hacer tantos misbot? Pues, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero, como dice aquí estos textos, nosotros hacemos un pequeño misbot, y eso también da efecto a todos los demás misbot. ¿Por qué? Porque el pequeño trabajo que hacemos en lo particular, pues también, ¿verdad?, hace efecto en lo general. Entonces, un pequeño misbot que hacemos, ¿verdad?, pequeñito, también tiene efecto en lo más grande. Entonces aquí nosotros estamos en un alma, ¿verdad?, un cuerpo, en un cuerpo espiritual que estamos haciendo, en un mishklá, ¿verdad?, que estamos haciendo, y estamos construyendo todo esto. Y también se está construyendo el mishklá general, el mishklá que no es hecho por manos de hombres,
Entonces también nosotros, en lo particular, en lo personal, estamos haciendo ese pequeño santuario nosotros mismos, en nuestra propia alma, ese pequeño Mixclass, y también estamos contribuyendo al Mixclass general, ¿verdad? Que se está haciendo. ¿Por qué? Porque todo está, ¿verdad? Conectado, aquí como nos dice, aquí Cábala Luriana. Entonces, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Que nosotros hacemos algo en lo particular, en lo personal, y luego eso también tiene efecto también en lo general. Entonces, el Ein Sof, ¿verdad? El bendito sea Él, ¿verdad? Está adentro de nosotros, y lo profundo de nosotros está dentro de nosotros, y también está afuera de nosotros, ¿verdad? Y entonces, todo, ¿verdad? Se combina, ¿verdad? Y qué maravilloso, qué gran sabiduría de nuestro Creador, ¿verdad? Que todo lo colocó, ¿verdad? En una sola persona, aunque en miniatura, pero allí, ¿verdad? Están los 5 mundos, está todo lo que Él estableció, ¿verdad? Y todo se tiene efecto. Entonces es una gran alegría, es una gran bendición, es un gran beneficio, es un gran apuchón que se nos da para adelante al saber, ¿verdad? Que aunque son tantas cosas, tantas manifestaciones del Creador, tantos misbot y tantas cosas, tantas manifestaciones y tantos fenómenos que nos habla Cábala Luriana, tantas cosas, tantos niveles, pero que todo está en una persona, y con lo poquito que nosotros hagamos, entonces todo eso tiene efecto para lo demás. Entonces, ¿verdad? Pues yo veo aquí una gran ayuda de parte del Creador para nosotros, un puchocito muy grande que se nos da, ¿verdad? Para seguir adelante, ¿verdad? En este camino, que nuestro objetivo es nuestro Gamar Tikkun, y todo lo que se va haciendo, el Mixclass y todo lo que vamos construyendo, aunque sea mínimo, que sea pequeñito, todo va teniendo efecto también a lo más grande, a lo más alto, a los mundos más grandes, a las emanaciones más grandes, también todo tiene efecto, ¿verdad? Entonces, con eso los dejo. Abrazo para todos y saludos, y adelante. Shalom. Shalom, shalom. Un saludo para los compañeros y para todos aquellos que escuchan nuestros artículos. Voy a hacer mi comentario sobre el artículo de esta semana. Este artículo está relacionado con lo particular y con lo general. Es muy interesante porque lo principal es tratar de comprender la estructura, ¿no? La estructura en la cual está creado el universo, en la cual Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, hizo todas las cosas. Y existen muchísimos paralelos en el mundo para comprenderlo, ¿no? Como en un nivel inferior particular existe todo lo que existe en un nivel superior y general. Existe una especie de fractalidad, ¿no? Un fractal en el universo, ¿no? Donde todo lo que está en el macrocosmos se repite en el microcosmos. De manera que haya un nexo, ¿no? Una unión entre lo superior y lo inferior, entre lo particular y lo general. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque es lo que permite precisamente el proceso de corrección, desde lo pequeño hasta lo más inmenso y grande, ¿no? Cuando observamos el sistema, la estructura, la escalera espiritual de los mundos,
comenzamos a notar que existe un paralelo, ¿no?, entre cada nivel. Si llegamos hasta Ein Sof, Baruj Hu, nos damos cuenta que podemos representar a Ein Sof con la totalidad, ¿no?, la completación absoluta. Y es muy interesante, ¿no? Luego nace el Tzimtzum, la contracción, y aquí de alguna u otra manera existe o comienza la dualidad, ¿no?, entre Ein Sof y el Tzimtzum, entre un principio masculino y un principio femenino en un nivel casi imperceptible, ¿no? Pero de alguna manera ya está. El Tzimtzum, la limitación, representa ese principio femenino ya. Y el Ein Sof, el principio dador, la completo, lleno, pleno, representa el principio masculino. Aunque el Tzimtzum también, de alguna u otra forma, ya estaba dentro de Ein Sof, ¿no? Luego, dentro del Tzimtzum ocurre la creación, ¿no?, y luego todo comienza nuevamente. Vemos los 5 mundos representados, ¿no?, por el nombre del creador, ¿no?, Baruj Hu. Y de alguna manera tenemos como que una réplica, ¿no?, un fractal de lo que ya ocurrió entre Ein Sof y el Tzimtzum. Entonces, de alguna manera, nace Jochma, ¿no?, que representa la primera letra del Eterno, Baruj Hu. Y luego viene Binah, que representa la segunda letra del Eterno, Baruj Hu. Y aquí tenemos de nuevo, ¿no?, la pareja, pero en un nivel inferior. Tenemos un principio Abba, un principio Ima, o sea, un principio masculino y un principio femenino. Y así sucesivamente, desde Binah se desciende, nace Zeir Anpin y luego Malhut, un principio masculino, Zeir Anpin, un principio femenino, Malhut. Y tenemos otro nivel, ¿no?, en la escalera. Luego, si seguimos hacia abajo, llegaremos a la creación misma, ¿no?, donde también está representado por el cielo y la tierra, ¿no? El cielo, un principio dador, de donde proviene el agua, de donde la tierra se guía a través del cielo, o sea, es un principio dador absoluto, donde están los astros, el sol, la luna, etc. Y luego tenemos la tierra que recibe, la que necesita, la que anhela el cielo. Tenemos el cielo como un principio masculino y la tierra como un principio femenino. Y de alguna manera luego bajamos aquí, llegamos hasta el ser humano, ¿no?, donde existe el hombre y existe la mujer, ¿no?, una pareja. Un principio masculino, un principio femenino. Pero lo más interesante de toda esta estructura es que todavía quedan niveles, ¿no?, dentro de una sola persona, sea hombre o sea mujer. También está esta estructura. También hay un hombre y una mujer, un principio masculino y un principio femenino. Dentro de una sola persona está toda esta escalera. Toda la estructura del universo se encuentra dentro de una persona. Y es muy interesante porque este sistema fractal de habitar uno dentro de otro en una estructura que se repite, ¿no?, también está dentro del cuerpo del humano, del ser humano. Nosotros también estamos conformados de pequeñas estructuras vivientes llamadas células que conforman nuestro cuerpo. Y toda la estructura, la cabeza, torso y culminación de nosotros,
es la misma del universo. O sea que de alguna manera se sigue replicando esto en niveles más inferiores, y esto es absolutamente maravilloso. Todo está en una persona, y de esta forma, como dice el Zohar, somos un pequeño universo, ¿no? Y con una capacidad para generar de alguna u otra forma un impacto, ¿no? Empezando en lo particular hacia lo general, ¿no? Y creo que es muy importante entender esto, ¿no? La Kabbalah no está relacionada con ninguna religión, ¿no? Ya sea que seas una persona que busque de alguna u otra forma salvación en una sinagoga, en una iglesia, en una mezquita, en un templo, en un grupo, etc. El hombre no necesita nada de esto, y es que todo está en una persona, ¿no? Y de alguna manera así lo hizo el Creador, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos es comprender los principios espirituales y la estructura, y esto es lo que la Kabbalah es el conocimiento, la doctrina secreta que se revela a aquellos que tienen disposición a hacer el trabajo sobrenatural de la Kabbalah, de la corrección, ¿no? Del perfeccionamiento, y de lo que yo llamo la teshuvah, tanto particular como general, el regreso, el retorno, ¿no? Y es muy interesante porque esto va desde lo particular y luego hacia lo general. Cualquier corrección que un ser humano haga, de alguna manera actualiza un estado diferente en lo general. Y lo general y lo particular precisamente están vinculados con el objetivo de que una persona pueda hacer el trabajo. Y es aquí donde se revela nuestra fe en Yeshua, ¿no? Hamashiach, en nuestro Salvador, que nos muestra que dentro de una persona existe la salvación, la redención, ¿no? Absoluta. Y eso hay una alusión, ¿no? Con respecto a Yeshua y su sacrificio, ¿no? Como un particular puede actualizar una redención en lo general, ¿no? Esto es con lo que nosotros vivimos, ¿no? Y lo interesante es que dentro de nosotros está Yeshua, el punto de luz, la salvación, el nivel más alto que alcanza un hombre dentro, lo lleva hacia la redención y de alguna u otra forma a la unificación del nombre del Creador Baruj Hu, que es todo el objetivo de la creación. Lo maravilloso de todo esto es que un hombre puede alcanzar la plenitud absoluta desde cualquier lugar en el que se encuentre. No existe nada en el exterior que pueda salvar a un hombre. Lo único que puede salvar a un hombre es la comprensión de la estructura del universo, de los principios espirituales. Y el hombre dentro de él, en el trabajo sobrenatural de la Kabbalah, puede alcanzar a Yeshua, la redención. Y esto genera un impacto, una actualización en el estado general de todas las cosas. Por eso es muy necesario que cada persona en el mundo realice sus propias correcciones, que cada persona en el mundo aporte a la actualización general, ¿no? del universo, ¿no? Y todos los fenómenos que ocurren a nivel general están relacionados con los movimientos interiores de lo particular. Si entendiéramos la responsabilidad que tiene una persona particular, desde lo más micro hasta lo más, podremos decir, inteligente, entonces creo que todos tomáramos más responsabilidad en el trabajo interior, ¿no? Y aún así, una persona no debería de ver a otro, no juzgar a otro, ni criticar a otro. Una persona debería de entender que todos esos otros están dentro de él y que él tiene la responsabilidad, si está en la conciencia de Yeshua, si está en el trabajo de unificar el nombre de Hashem, Baruj Hu,
de generar las correcciones necesarias para de alguna manera impactar al estado general, ¿no? Y de ahí viene todo esto maravilloso, este principio maravilloso, ¿no? De todo lo particular está en lo general, ¿no? Y lo general en lo particular. Aquí hay un gran secreto relacionado con la individualidad de este trabajo. Pienso que debemos reflexionar seriamente en las repercusiones que tenemos sobre el universo y de cómo en esta escalera espiritual, desde lo más incomprensible, ¿no?, de Malam y Haddad, lo que está más allá del conocimiento, de alguna manera está dentro de nosotros también. Y nosotros, siendo lo más bajo de lo bajo de lo bajo de lo bajo de esa escalera, tenemos la capacidad de impactar sobre lo general, ¿no? Muy interesante, porque esto nos da mucha fuerza para seguir en el trabajo sobrenatural. Y de alguna manera también se siente como si no tuviéramos ninguna escapatoria, que todos tendremos que hacer el trabajo. Sin importar, todos llegaremos a la plenitud y a la completación, como dice nuestro gran rabino Michael. Todos vamos a llegar a la plenitud. Es inevitable. Nadie puede escapar del trabajo interior. Nosotros en Cábala intentamos realizarlo y eludir todos los sistemas que están creados para llevarnos hacia la realización del trabajo. Porque todas las cosas que existen en el mundo, que para nosotros pueden parecer sufrimiento, desastres, enfermedades y cosas funestas, en realidad no son más que una manera de que el hombre retorne hacia el trabajo interior. Si el hombre lo hace de manera voluntaria, entonces de alguna u otra forma podremos eludir todas esas cosas que están creadas con el fin de que el hombre retorne, ¿no?, hacia Hashem. Muy importante esto. No tengan miedo, no tengan preocupación, no sientan culpa. En el eterno presente en Yeshua tenemos la capacidad de corregirnos, ¿ok? Tenemos la capacidad de aceptar el yugo del reino de los cielos sobre nosotros, con el objetivo de ir actualizando el estado general hasta la llegada de Mashiach, hasta la transformación total y completa, ¿no? Por eso debemos estar preparados para eso. Y como decía uno de mis compañeros, agradecer a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, agradecer por Yeshua, la salvación dentro y fuera de nosotros. Agradecer porque somos partícipes de esta transformación, de este conocimiento. Shalom. Shalom, shalom. Pues, como siempre. Hola, ¿qué tal, compañeros? Como siempre, muy bendecido y agradecido por todos vosotros, por estar aquí en estos pequeños comentarios que hacemos de Cábala Luriana. Como siempre, agradezco a mis compañeros, que son Fran Panicelo, Guillermo de Pimentel y también el compañero Luis Delgado. Les agradezco mucho y les doy bendiciones, gracias a Kadosh Baruj Hu por tenerlos aquí para hacer estos comentarios. Quiero decir que siempre debemos de agradecer a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, por todo.
porque esto en cierta manera la Kabbalah es recibir bendiciones del Creador. Bueno, este comentario que voy a hacer yo pues va relacionado a que nosotros también debemos de recibir, pero debemos de recibir con la intención correcta. Cuando muchas veces hasta cuando tomamos un vaso de agua fresquita pues creemos que eso no es nada, que eso tiene que salir del grifo, ¿no? Y ya está, y pues no, hay que agradecer de que no haya una gran sequía y que el santo bendito sea pues nos da agua para poder beber. Quiero decir que hay que bendecir también la mesa, hay que bendecir o tener la intención, no hace falta ni hablar, por los alimentos que tomamos, por las alegrías que tenemos, por poder andar, por poder vestirnos y tener algo que echarnos a la boca. Pues eso es recibir. Y tenemos que tener una fe muy grande en Akadosh Baruj Hu, de que Él es el que nos provee todo, todos los días. Gracias a Él estamos aquí vivos también. Gracias a Él no estamos enfermos. O si estamos enfermos, pues gracias a Él podemos llevar la enfermedad mejor. Quiero decir que hay que estar agradecidos siempre al Creador, al Santo bendito sea, porque Él lo da todo. El Creador da, no es un receptor. Entonces también tenemos que dar. Agradecer cuando Él nos da, saber de dónde proviene todo proviene de Él. La vida misma nos la trajo a Él, nos la trajo Él. Entonces hay que agradecer siempre por todo. Y hay que dar, igual que Él es un dador, pues nosotros tenemos que dar. Cuando nosotros estudiamos los mundos espirituales, ya sabéis, las letras del santo bendito sea de la Torá, donde está el nombre de Javayá, que cada símbolo de cada letra viene a un mundo. Cada mundo tiene su propia raíz y de pureza. El Creador es el más puro de todos. Hubo un hombre intelectual llamado Adán Kadmon, que no era físico, era un hombre completamente espiritual. Entonces era un hombre cósmico y son Kéteres y está por encima de la letra Yud. Luego la letra Yud es Jokma, ya es un poco más bajo. Los Jotmot, ahí está la luz de Hayá, también muy fuerte. Luego está también Binah, ¿no? La luz de la Neshama, un poco más bajo. El mundo criático es Binah. Luego está Yetzirah, el mundo de los Ruhin, de los Espíritus Santos. Luego está Asia y luego ya aquí abajo nuestra bola, nuestro mundo, nuestro Malhut. Entonces, igual que los mundos espirituales, nosotros estudiamos con esa intención de que también le estamos dando al Creador gracias y bendiciones por darnos esta gran sabiduría que nos la han dado los Tarikim. Entonces nosotros estudiamos estos mundos espirituales con mucho amor y con mucha devoción y estando en el presente. Y todo eso que hacemos es para darle cariño y amor al Creador también. Por eso los estudiamos con mucha concentración, meditación, tranquilidad, amor, respirando bien, con paciencia. Y por eso también le damos muchísima importancia al Creador. Un cabalista, para un cabalista el Creador es más que todo, más que cualquier cosa. Y entonces le damos muchísima importancia y queremos dar igual que Él. A veces erramos, no somos perfectos, no, Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. A veces erramos y no lo hacemos bien, pero no pasa nada porque la letra Samej, sabéis que la letra Samej, la numeración 60, pues ahí el santo que hizo lo de las letras,
que fue un santo que estaba, como yo digo, en la parte más alta, porque hay personas que vienen o almas, ¿no?, que vienen muy purificadas, y gracias a esas almas pues podemos saber que a veces pues se peca, ¿no? Pero está el perdón. O sea, nosotros nos arrepentimos también cuando pecamos. Y al final de todo, nosotros hemos venido a corregir aquí la semilla de Adán. Porque el Creador nos creó con un cuerpo físico, pero también nos creó con un alma. Entonces nosotros también venimos a corregir la semilla de Adán. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y hacer el tema sexual en los días apropiados y no compulsivamente, sino como un acto de que es una mitzvah, de que es un precepto también, darle esa parte un poco a la persona que tienes al lado, si la tienes, y si no la tienes, pues ya cada persona debe de saber, porque esto es como todo, no vas a corregir la semilla ya cuando tengas 70 años. Me refiero que debes de, a lo mejor eres joven, tienes 20 años o 30 y te va a costar más, pero cuanto antes empieces mejor, porque tienes que empezar a corregirla, porque cuanto antes la corrijas, antes empezarás a notar que tu creatividad se expande, que tu energía aumenta, que tu conciencia, tu estado en el consciente de la hora aumenta, y eso es Yeshua. Yeshua también es la liberación tuya interior, también va asociada al estado de la hora. Entonces, ese estado de la hora se va a conseguir sobre todo con los textos de Ari, con una meditación profunda, con los Zohar que tenemos de Miguel, con una meditación profunda. Y claro, tú vas corrigiendo la semilla y tienes que empezar cuanto antes, porque no vas a empezar a corregir la semilla ya a los 70 años. Quiero decir que tienes que ponerte manos a la obra, porque como dice el texto, somos hombre y mujer en uno. Somos hombre y mujer, quiere decir también que tenemos cuerpo y alma. Entonces nosotros tenemos que conectar el cuerpo y el alma para conseguir algo del Espíritu Santo. Se dice, semillas de Espíritu Santo. Gracias a esas semillas de Espíritu Santo empezaremos a percibir elevaciones espirituales, como una apertura de la conciencia en la cual se abre un campo diferente, como un campo interestelar, como una alegría de vivir enorme, como una sensación de que eres como cuando que eras un niño, que empezabas a abrirte a la vida, pues tengas la edad que tengas, si una persona se eleva espiritualmente, él se va a empezar a ver como un niño que empieza a ver el mundo como abierto, como una sensación, no sé cómo explicarlo, una sensación espléndida, maravillosa, una sensación como que estás muy vivo, como que, y eso es el Espíritu Santo. Luego hay elevaciones que son también físicas, del Yesod, tanto en hombre como en mujer también. O sea, esto no es solo en un hombre, da igual que sea hombre y mujer. Un hombre con el elemento femenino y una mujer con el elemento masculino, pero que es lo mismo. Las correcciones van por ahí. Luego, la mala lengua, el deshonará, no hablar cosas que dañen a otras personas, sobre todo. No hablo de crítica, sino de dañar con lo que hablas a otras personas. También todo eso hay que irlo corrigiendo. Hay que ir corrigiendo aspectos que tenemos, que venimos
como dicen, venimos de tiempos inmemorables con Gilgulim, que estamos ya en etapas ya muy avanzadas, en las cuales hemos llegado ahora a la, como le dicen, a la no fe en nada. O sea, somos las chispas caídas de las chispas de las chispas de las chispas. O sea, nosotros estamos ya... pero eso es buenísimo también, porque vemos enseguida dónde está el egoísmo. Porque el egoísmo no es solo que digas qué egoísta que eres, tal, no. Por ejemplo, Judas Slack, el santo Judas Slack, pero claro, esta gente vienen de generaciones muy santas. Quiero decir que son seres especiales ya. Pues este hombre, con tanto dinero que todos los días, pues del trabajo que hacía, pues él tenía fe que al siguiente día, pues que a Kadosh Baruj Hu le iba a dar dinero, y él tenía como una nariz puesta en donde hacía falta ese dinero. Entonces fíjate tú que al final en su muerte no tenían dinero para enterrarlo. Se habían quedado, o sea, él sabía cuándo iba a morir, lo había entregado ya todo. Él tenía confianza en que al siguiente día a Kadosh Baruj Hu le iba a proporcionar el alimento. Quiero decir que tampoco somos Judas Slack, ¿no? Pero que nosotros no debemos está claro que tenemos que tener dinero, pero no tiene que ser el dinero nuestra eso de vida. Nuestra esperanza de vida tiene que ser el amor a Dios diario, el estudio diario, la devoción diaria y hacer arrepentimiento también cuando se peca, porque no somos perfectos, a veces pecamos. Que yo muchas veces me gustaría ser perfecto, pero no lo soy. No lo soy, pero cuando hago algo que no es correcto, pues yo me voy a mi habitación, cojo mi sidur y mis cosas y mis rezos y hago lo que puedo. Y me encomiendo a Dios y le digo que me perdone, que no va a volver a pasar, que voy a intentarlo hacer mejor. Quiero decir que esto es un proceso individual de cada uno. Cada uno conoce sus virtudes, sus cualidades o sus defectos, si tiene un temperamento fuerte o lo tiene flojo, o si se comporta mal en determinados aspectos en el trabajo o en la vida social, o cuando sale a cualquier centro comercial a comprar algo, no sé. Fíjate en tu ojo maligno, porque a veces no lo sabemos, pero tenemos un ojo maligno, porque miramos a otros, porque a lo mejor un cabalista puede llevar muchos años de cábala y a lo mejor tiene un ojo maligno. Quiero decir que piensa que él es especial y los demás no. Y nosotros, al contrario, nosotros no somos especiales. Lo que pasa es que tenemos la capacidad o la gracia de que hemos llegado a un estado de nuestra vida en que queremos dar nuestra vida hasta la hora de la muerte, hasta que se pare nuestro corazón y nos lleve el ruach para arriba, de dar nuestra vida a Dios hasta última hora. Y entonces hay correcciones que también tenemos en el Gilgul que debemos de saber más o menos. Nuestra alma nos va a ir indicando dónde debemos de poner el foco, porque hay una corrección que hemos venido a hacer a este mundo muy fuerte, y entonces debemos de saber un poco si es el ojo maligno o si es el lesonará, la mala lengua, o si es el temperamento o la explosión del cabreo en algo, que te cabreas por algo, que no sé, cada persona se conoce a sí misma.
porque esto es un trabajo muy, muy, muy individual. La cábala no tiene nada que ver con ningún grupo, ni con ninguna religión, ni nada de eso. Esto es muy, muy, muy individual, muy, muy, muy personal. Y los textos, aun siendo de cabalistas y de seres muy puros, de luz, nos van a ir llevando, o sea, con el estudio solamente vamos a ir formando la vasija, vamos a ir formando el cli. Pero si se estudia y no se peca, o si se peca, se sigue estudiando. Y se arrepiente uno. Y dar gracias también a Dios por el estudio, por los tzadikín que de bendita memoria nos han dejado estos textos, por muchos tzadikín que han dado su vida hasta última hora también por Dios y se han ofrecido su cuerpo físico también por Dios hasta la muerte, entre ellos Yeshua. Y hacerlo con mucha devoción, con mucha paz y con mucho amor. Y habrán momentos muy difíciles de llorar, de sufrir, de no entender nada, de angustias, pero hay que seguir. Y Dios, cuando menos te esperas, por algún lado entra esa luz. Porque Dios da una luz especial, que esa luz es la que te abre la conciencia y te abre al campo espiritual. Nada, un poco por ahí va este comentario sobre el texto. Un beso y un abrazo a todos los compañeros.